Muy buenos días a cada uno de ustedes. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este va a ser un tiempo muy especial, un tiempo muy hermoso y también un tiempo muy inusual, ya que estamos ahora enviando este mensaje a través de las redes, donde ya yo sé que ustedes están reunidos ahí en grupos familiares, en casa, y esperemos que esto sea también un momento muy hermoso para que ustedes puedan compartir, orar juntos, alabar al Señor y tener este tiempo tan agradable del culto dominical que vamos a tener a través de las redes. Bueno, esto se ha dado porque ustedes saben también que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde sí es cierto que no hay persecución como lo había en la iglesia primitiva. Ahora estamos viviendo, por causa de este virus que ha devastado a muchos lugares del mundo, ahora a nosotros nos ha tocado tener este tiempo también de poder enviar a la iglesia a las casas para que a través de las casas puedan tener la comunión. Yo quiero hablarles de un tema muy hermoso y un tema muy importante. Quiero hablarles sobre la iglesia primitiva. El tema que voy a tocar en esta mañana es la fe inamovible que Dios nos da a todos los creyentes. Y la iglesia primitiva, la iglesia cuando se estaba dando los inicios allí en el libro de Hechos, pudo experimentar después de un tiempo muy glorioso, de una prédica poderosa del apóstol Pedro. La gente se comenzó a bautizar y la gente comenzó a buscar las cosas de Dios. Y entonces comenzaron a abrirse las casas, porque acuérdense ustedes que si en los templos se iban a orar, se iban también a buscar a Dios, no había la libertad de poder enseñar, de poder compartir y de poder tener vida de coinonía. Entonces, los hermanos de ese entonces que habían creído en el Señor Jesucristo comenzaron a abrir sus casas, y esas casas comenzaron a ser los lugares de la iglesia donde comenzó a funcionar, la iglesia hogareña que se le llamaba. Y en esas iglesias hogareñas ellos comenzaron a compartir las enseñanzas, comenzaron a compartir el pan, comenzaron a tener la comunión, comenzaron a vivir tiempos muy lindos. Y de esa forma ellos fueron reafirmándose, y de esa forma no solamente fueron reafirmándose, sino se fueron cimentando, que es el tema que queremos tocar ahora en este tema, en esta serie, hacia los pasos de Jesús, o caminando como Jesús anduvo. Queremos reafirmar que el discipulado tiene que ver con eso, cimentar. Después de que la persona conoce de Jesucristo, después que se bautiza, queremos que la persona crezca en el Señor. Ese es el discipulado. El discipulado trascendental que estamos hablando tiene que ver con cimentar a los hermanos para que ellos se fortalezcan en el Señor, crean en el Señor, y también ellos puedan después compartir su fe a otros amigos, familiares, vecinos que están alrededor, y las casas nos van a dar esta oportunidad. Así que vamos a empezar con este hermoso pasaje que lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 42 al 47. Así que busquen sus Biblias, por favor, o si no, enciendan su Biblia, como le decimos a los jóvenes, porque ahora también lo tienen a través de sus teléfonos móviles, ¿no? Muy bien, y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos comenzó así, y dice que sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué cosa? Todas las cosas. Muy bien, ¿no? Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según, ¿qué cosa? Su necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? Sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué cosa hacía? Añadía cada día a la iglesia
a los que habían de ser, ¿qué cosa? Ser salvos. Oye, esto es muy, muy hermoso lo que podemos leer en este pasaje. La iglesia primitiva comenzó a tener una vida, la vida de iglesia. Por primera vez ellos estaban experimentando esto, lo que es la vida de iglesia. Estaban en su primer amor y estaban gozosos porque todo lo que estaban descubriendo era nuevo. Entonces, una fe inconmovible persevera en la doctrina, y esto es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban. ¿Qué cosa es perseverar? Perseverar, como vemos el término allí en el griego, es el proskateurautes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la koinonía, y tiene que ver con el partimiento del pan, y tiene que ver con las oraciones. O sea, todo eso era la doctrina. Para que entiendas, ¿no? Ellos comenzaron a experimentar una nueva vida, una nueva relación que involucraba todos estos elementos que hemos estado mencionando hace un momento. Cuando hablamos de perseverancia, ya hemos hablado sobre este término, significa hacer algo serio, significa ser constantes, ser diligentes, es adherirse, es estar fuertemente ligado a algo que yo quiero participar. Entonces, cuando estamos hablando de perseverancia, estos cristianos lo tomaban muy en serio, estas reuniones. Para ellos, el estar juntos realmente era saborear esa nueva fe, era experimentar esa nueva fe, era compartir esa nueva fe. Por lo tanto, para ellos no era algo pasajero, no era que yo asistía a esta casa, no, ellos querían salir de su trabajo e inmediatamente irse a la casa, porque era su iglesia en ese momento, y estar juntos con los hermanos, ver las novedades que cada día pasaban, atender a las nuevas personas que estaban llegando, preguntando, ¿qué es este nuevo movimiento? ¿Qué es esta nueva relación? ¿Por qué se aman ustedes tanto? Ese era el andar de cada día. Y ellos buscaban cada día reunirse para ver qué novedades le traía el Señor. Y eso es hermoso, ¿no es cierto? Porque ellos compartían cada instante las cosas que el Señor les iba dando. Entonces, el apóstol Lucas, o mejor dicho Lucas, ya como el escritor, ¿no? Lucas era uno de los discípulos de Jesús, y bueno, había conocido aparecer de Jesús. No se le considera como uno de los apóstoles, pero sí era uno de los discípulos de Jesús, en la cual él había tratado de juntar todos los acontecimientos y todas las palabras de los apóstoles. Era un investigador, se le conoce a Lucas que era también un médico, pero era un investigador, y había una persona muy importante que se quería saber la fe de los cristianos. Entonces lo llama Lucas, y Lucas se encarga de recopilar toda la información, conversa con cada uno de los apóstoles, recopila cada información, testimonios, y se escribe el libro de Lucas, ¿no? Como aquel informador que se le tenía que dar a este hombre tan importante. Entonces, dice así que Lucas, cuando utiliza la palabra comunión, utiliza la palabra relación para fortalecer la fe, en Hechos 1:14 nos dice que las palabras que utilizó Lucas para describir estas actividades de los discípulos después de la ascensión de Jesús, dice, todos estos, ¿qué cosa? Perseveraban unánimes en la oración, y también, ¿qué cosa? En ruego. Esa era la característica que Lucas había recopilado y que Lucas había escuchado de cada persona que se reunía en esta iglesia primitiva que estaba empezando recién. Entonces, aquí vemos a Lucas que nos presenta la fiel constancia de la adhesión que había en cuanto a la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí Lucas está describiendo cómo se relacionaban ellos, cómo era la iglesia y qué importancia se le daba a la oración, qué importancia se le daba a la Santa Cena. Cuando habla de la Santa Cena, muchas veces se describe
que tenían tiempo de coinonía y tiempo de compartir el pan. En algunos casos sí compartían, comían ellos, pero en otros casos también se paraban para tener el tiempo de comunión que Jesús ya lo había dejado establecido. Cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, ¿no? ¿De qué doctrina se estaba hablando? ¿De qué doctrina estaba hablando Lucas? Lucas estaba hablando del Evangelio. Lucas enfatiza mucho en la enseñanza de Jesús. Cuando vemos el libro de Lucas, vamos a ver, acuérdense que Lucas escribe no solamente el Evangelio de Lucas, sino que también escribe Hechos. Entonces, Lucas, cuando habla de la enseñanza y de la importancia de la doctrina y de cimentar a la iglesia, para él era muy importante que el creyente supiera esto. Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19 dice que habla de Jesús, y cuando Jesús menciona ese momento tan importante de iniciar su ministerio, dice, y el Espíritu del Señor estaba sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dice, y dar vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año, ¿qué cosa? Agradable del Señor. Lucas describe que Jesús quería dejar bien claro cuál era su misión y para qué él venía aquí al mundo. Su misión era predicar el Evangelio, las buenas noticias. Y Lucas lo resalta, como Jesús pone bien claro para qué y cuál era el propósito de estar aquí en la tierra. Cuando hablamos de la Gran Comisión, Mateo lo menciona así, ¿no? Y Jesús instruyó, dice, a sus discípulos a que hicieran, ¿qué cosa? Más discípulos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es doctrina. Lo que estaba diciendo acá en este mandato, nuestro Señor Jesús, que era importante que la enseñanza que Él había dado tenía que continuar. Y eso es el discipulado. El discipulado no solamente es predicar el Evangelio, que es la primera parte importante. El discipulado tiene que ver con, primero, que la persona conozca de Jesucristo, pero segundo, es la enseñanza que Él les había dado sobre el Evangelio. Por lo tanto, el mandato era que ellos guarden, que todos guarden lo que Él les había mandado, lo que les había enseñado. Entonces, esa es doctrina. Y entonces, esa doctrina es importante que nosotros la tengamos. Entonces, también la Biblia nos menciona a nosotros que el Espíritu Santo es el ayudador. Ese Espíritu Santo, dice, os recordará todas las cosas que os he, ¿qué cosa? Os he dicho. Entonces, aquí vemos también que Juan menciona que la doctrina de cimentar a los creyentes, la doctrina de cuidar a los creyentes, era sumamente importante. Y teníamos un ayudador, y íbamos a tener un ayudador. ¿Quién era ese ayudador? El Espíritu Santo, que nos va a hacer recordar y que nos va a enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo les había dicho. Entonces, ahí tenemos el ayudador. Entonces, todo creyente que quiere leer la palabra de Dios, entonces en ese momento tiene que buscar al Espíritu Santo, tiene que orar y pedirle, Señor, dame sabiduría de lo alto, que tu Espíritu me revele, Señor, las cosas que yo voy a aprender. Y cuando tú estás dando un tema, sea una clase o sea una prédica, también el Espíritu Santo se manifiesta. Nos hace recordar los versículos bíblicos, nos guía para que nosotros podamos transmitir el Evangelio que nosotros queremos hablar a las personas. Y tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo cumple una función muy importante: hacernos profundizar en la palabra y también hacernos recordar de las cosas del Señor. El libro de Lucas, que también tiene que ver con el libro de Hechos, incluye mucha doctrina. Frecuentemente va a hablar de doctrina. Ahí en el 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de ¿qué? O sea, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de ¿qué? Del pan y de las oraciones. Aquí en la primera parte dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles tiene que ver
con el Evangelio, lo que el Señor Jesucristo nos había enseñado. Hechos 4:2 también en el libro de Hechos, porque fue escrito por Lucas también, dice que resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí, en el libro de Hechos está relatando, acuérdense ustedes que el libro de Hechos es la historia de la iglesia, de cómo se fue desarrollando. Dice que cuando los cristianos comenzaron a predicar, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, mucha gente se comenzó a resentir. Eso quiere decir que ellos salían y enseñaban a las personas. O sea, iban y cimentaban a los creyentes. Y algunos que estaban por ahí y escuchaban y que no reconocían la resurrección, ¿no es cierto?, entre los muertos, se molestaban. Pero eso va a causar realmente, cuando una persona está aprendiendo del Señor, cuando una persona está conociendo del Señor, cuando alguien comparte algo, siempre van a haber personas que van a contradecir o van a manifestarse contrariamente. Pero eso es parte del Evangelio. Eso es parte de compartir la fe. Y que no todos lo van a aceptar. Pero lo importante es que tú le hables a las personas de lo que ellos no conocen. En este caso, la palabra de Dios. En Hechos 5:21 también nos sigue hablando, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y ¿qué cosas hacían? Dice, y enseñaban. Mira, los apóstoles se movían por las sinagogas, se movían por los templos, se movían por los lugares públicos. Ellos buscaban toda oportunidad para hablar de Jesucristo y enseñar de Jesucristo. Eso es predicar el Evangelio. Mira, no se habla de muchas multitudes, no se habla de una evangelización masiva. La predicación de la iglesia primitiva tuvo un éxito muy especial porque todo creyente, escúchame bien, todo creyente, no aquel que tenía solamente el don de evangelismo, todo creyente hablaba del Evangelio y hablaba de las buenas noticias. Ese fue el mover del Espíritu Santo, donde la persona más sencilla podía testificar y podía testimoniar a su amigo, a su vecino, de que Jesucristo era su Dios. Y eso es lo que a nosotros nos debe llevar, formar creyentes, discipular a creyentes, para que ellos cuando salgan, donde vayan a sus trabajos, donde estén en sus casas, que estén con su vecino, cuando estén en una reunión con sus familiares, ellos hablen de Jesucristo. Pero ese es discipular, ese es formar. Y entonces dice que ellos iban al templo, y vas a encontrar en el libro de Hechos que ellos iban por todos lugares, por todas las ciudades, hablando del Señor Jesucristo. Una de las características que también habla Lucas en el libro de Hechos capítulo 2, es que ellos no solamente cimentaban, sino que ellos tenían, en esas casas tenían comunión. La comunión, que también se traduce como koinonía, es el tiempo donde ellos disfrutaban de estar juntos, de compartir las nuevas enseñanzas, de hablar de lo que Dios estaba haciendo en él, los cambios que estaban produciendo. Esa es koinonía. Y una iglesia como la nuestra, una iglesia que conoce al Señor, disfruta, ¿no? Como dice el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. O sea, la armonía es parte de la comunión. Y eran tiempos muy lindos, tiempos muy hermosos cuando se juntaban los creyentes en ese entonces. Y también sucede en nuestra iglesia. Y yo sé que ahora que ustedes van a estar en los grupos pequeños, van a disfrutar ahí, ¿no? Seguro van a compartir algo, van a traer algo para compartir, pero también van a tener la oportunidad de hablar, de intercambiar conceptos o experiencias que ustedes han vivido. Y eso es lo hermoso de la koinonía. Eso es hermoso de estar juntos como iglesia. Koinonía también significa comunión, significa asociación, significa comunicación, que es lo que nosotros queremos, que nuestra iglesia pueda ser grande, muy bien, pero a la vez pequeña, o sea, pequeña en el aspecto de que no se pierda esa intimidad. Entonces, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra koinonía se refiere a una relación mutua con Cristo que nace del llamado que Él nos hizo a nosotros. Ese llamado a estar juntos, ese llamado
a compartir las cosas juntos, a disfrutar y ser sostenidos por el Espíritu Santo, que nos va a unir y nos va a ir guiando a lo que nosotros queremos. La coinonía que asisten a cada discípulo es expresar naturalmente en el compartir de todas las cosas que yo soy y todas las cosas que yo tengo. En ese entonces el Espíritu Santo movió a que la iglesia no solamente comparta su fe, que diga que Jesucristo había sido su Señor, sino que una iglesia que es madura y una iglesia que realmente entiende los conceptos de Dios, se va a convertir en una iglesia sensible a la sociedad. Como ahora estamos pasando momentos difíciles también. Esta crisis que estamos viviendo nosotros de este coronavirus que hay, o coronavirus que se le llama, está trayendo mucha desesperanza, está trayendo mucho temor a las personas. Y gente sale desesperada, acumulando cosas, pensando que de esa forma va a tener seguridad, porque tienen un pavor y tienen un miedo a la muerte. Entonces nosotros los cristianos, en estos momentos difíciles, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos como el mundo se comporta? ¿Actuamos como el mundo se comporta? ¿Comienzo a lanzar mensajes de pánico, de temor? Yo creo que a todos nos da temor. Y por eso estamos tomando ciertas reglas y estamos acatando ciertas reglas porque queremos ser también previsores de eso. Pero una cosa es que seamos previsores, una cosa es que seamos realmente personas que somos cautelosas y que nos sujetamos a las autoridades. Y otra cosa es que mostremos pánico, que mostremos miedo, temor. Y que si una persona estornuda por acá, bueno, yo pienso que caramba, ya me está enviando el virus a mí y de repente reacciono de una forma incorrecta, ¿no? Y tengo pánico de salir a las calles, tengo pánico de ir por todos los lugares. Y yo no te digo que no tengas precaución, pero cuidado que seamos mensajeros de trompetas inciertas, en la cual vamos a producir más miedo a las personas, más temor. Y la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso Dios no es poderoso para protegerte? Para protegerte a ti, para proteger a tu familia. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Tener todas las precauciones, pero a la vez también saber que hay un Dios que puede hacer que este virus retroceda. Puede levantar a hombres y darle la inteligencia y darle la sabiduría para que este virus pueda ya también ser combatido. Oremos por eso. Oremos porque Dios cuide a la iglesia, oremos para que Dios cuide nuestra nación, oremos por las autoridades para que Dios le dé sabiduría a ellos y den reglas adecuadas. Y entonces nuestra sociedad no entre en un pánico. Tú como creyente tienes que mostrar que tu confianza está ¿en quién? En Dios. Amén. Entonces, en vez de desesperanza, traigamos a estas personas un mensaje de esperanza, de confianza, de que no tengan temor y que vamos a orar y que Dios nos va a proteger. Porque yo creo que Dios protege, ¿o no crees tú que Dios protege? Entonces, esa es la gran diferencia, yo creo, que entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no conoce al Señor. Entonces, pero también dice que ellos se preocupaban por la gente y comenzaron a traer, dice, sus propiedades, comenzaron a vender y comenzaron a comprar víveres para compartir con la gente, porque en ese entonces había necesidades económicas. Y entonces la gente, cuando vio que empezaron por ellos, entre ellos se ayudaban, y después se comenzaron a enterar que otras personas tenían necesidad, ellos comenzaron a decirle que Jesucristo es amor, pero también le mostraban el amor. Y esa es la gran diferencia de una iglesia que comparte, que habla del amor, pero también manifiesta el amor en forma tangible. Entonces esa coinonía trajo un impacto, porque ellos comenzaron a reunirse. Dice que todos los que habían creído, dice, estaban juntos, había algo que los atraía, estaban juntos y tenía todo en común. No era un pensamiento comunista, por si acaso. Era un pensamiento de amor, era un pensamiento de desprendimiento, era un pensamiento de no ser egoísta.
Eso es lo que motivó a ellos. Y gente que tenía, aún vendía sus propiedades y los traía a los pies de los apóstoles para que ellos, dice, distribuyeran de acuerdo a la necesidad de todo el pueblo. Y dice que el pueblo los miraba y decía, oye, ¿quiénes son estos? Nunca hemos visto un grupo de personas que se unan y hagan esto. Para ellos era algo novedoso. Entonces, esto era el impacto de una iglesia que se había consolidado, de una iglesia que se había fortalecido y una iglesia que estaba dando testimonio a la sociedad. Y eso es importante que nosotros entendamos. Ahora, dice que en esa relación que ellos tenían, ellos partían el pan, ¿no? Acá el griego habla del tuk, ortum, ¿no es cierto?, que es el compartir el pan, ¿no es cierto? Y Lucas lo describe, que ellos partían el pan, no se refiere a una comida, no describe claramente si era una comida especial donde ellos se reunían y comían, como te invitan a ti a una cena, o era la Santa Cena en realidad que ellos compartían. Al parecer ellos combinaban, tenían un momento de compartir el pan, a veces tenían largas horas y largos días de compartir con gente, a estar trabajando, y seguro ellos después de terminar de predicar, de hablar, seguro se reunían en esa casa y compartían, cenaban ahí juntos. Pero había momentos también donde se muestra la diferencia en el griego, donde ellos separaban un momento para compartir el pan, o sea, la Santa Cena, y recordar lo que Jesucristo les había enseñado, lo que Él había hecho en la cruz. Eso era la Santa Cena. Entonces, en el andar de la iglesia hogareña, se daba estas dos cosas. Y ahí el libro de Hechos hace una diferencia donde uno puede notar que realmente ellos estaban viviendo otros tiempos. Dice, en el partimiento del pan. Y también dice que ellos tenían muchos tiempos de oración. Los tiempos de oración eran importantes para ellos. El uso de este artículo que es definido, las oraciones, hablaban de que tenían diferentes clases de oraciones. De repente clamaban, levantaban su mano, o se quebraban, ¿no es cierto? El Padre Nuestro ya era conocido en ese entonces porque el Señor Jesús lo enseñó, ¿no?, de una forma de orar, pero también ellos espontáneamente se ponían a orar, oraban por los familiares, oraban por las autoridades, oraban por los apóstoles, oraban por la predicación para que se vaya extendiendo. Mira, este pasaje para mí fue muy impactante, porque vamos a ir entendiendo por qué esta iglesia se llegó a multiplicar tanto. No dice que Pedro, la primera prédica de Pedro fueron 3.000 personas, después fueron 5.000. Pero no se dice que Pedro predicaba por todo, no se dice así. Al parecer, el crecimiento se dio porque todos, escúchame bien, todos hablaban de Jesucristo. Ese fue el éxito del crecimiento de esa iglesia. Y lo vamos a ver en breves momentos, lo que le estoy explicando en estos momentos. Entonces, cuando ellos estaban en las oraciones eran el motor para que ellos realmente pudiesen lograr. Pero también una fe inamovible, honra y una fe inamovible, reverencia en todo a Dios. Y dice que cuando ellos vieron este manifestar del Espíritu Santo, porque se manifestó el Espíritu Santo de una forma muy especial, porque no solamente veía gente que se entregaba, sino que habían milagros, habían prodigios, habían señales. Esta palabra en el griego es probos, y muchas maravillas, ¿no es cierto? En el griego terata, ¿no es cierto?, de teras, no sé, que son señales, en griego es el simei, ¿no es cierto?, que eran hechas por los apóstoles. Estas señales, prodigios y todo lo que se manifestaba era en un momento de búsqueda, en un momento de oración. Y entonces Dios iba añadiendo los dones, iba colocando los dones, y maravillas iban ocurriendo en esa ciudad. Jerusalén había sido tomado por el Espíritu Santo, entiéndeme. Fue un mover del Espíritu Santo de una forma muy especial. Cuánto anhelo en mi corazón que Surco y el sur sea impactado, sea tomado por el Espíritu Santo.
y que hombres y mujeres se levanten y comiencen a hablar de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, tú comienzas a hablar y el Espíritu Santo se encarga de convencer de pecado y de juicio a hombres, a empleados, a ingenieros, a profesionales, a muchas personas. El Señor va a hablar y el Señor va a tocar. Y todas las personas tenían temor, dice. Esta palabra de temor, ¿qué temor tenía? ¿Eran miedo? No, la palabra no lo traduce como miedo, ¿no? Sino que este temor se equipara a la sabiduría. O sea, Dios colocaba un temor reverente. O sea, ellos se asombraban de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces ese asombro, ese obrar, esa manifestación que se daba, a ellos le producía un temor de santidad, un temor hacia rechazar lo que era pecaminoso, un temor de querer andar como el Señor quería que ellos andaran. Entonces ese temor, como lo dice Job ahí en el 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? La sabiduría. Dice, y el apartarse del mal, ¿qué cosa? La inteligencia. O sea, ese temor que te pone un temor reverente, donde tú te quiebras delante de Dios, donde tú te postras delante sabiendo que Dios es santo y que Dios es poderoso. Cuando yo me rindo, yo estoy reconociéndolo a Él, estoy reverenciando. Ese temor que pone en la vida de un ingeniero, en la vida de un atleta, que pone en la vida de repente de una persona muy importante o la persona más sencilla, es la presencia de Dios que se manifiesta a quien quiere y como Él quiere, y coloca ese estado de reverencia, de querer hacer las cosas para Dios bien y agradarle en todo, en la vida, en las palabras que yo digo, en los pensamientos que yo tengo, en la forma de accionar. Ese temor reverente, el Espíritu Santo lo colocó. Y ese es el temor reverente que tú y yo tenemos que tener como cristianos. Y es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Este probos es una redacción de las maravillas y señales que Dios hacía. Entonces, es algo que ellos lo tenían bien claro, ¿no? Todo lo que era sagrado, todo lo que era el respeto, todo lo que era la presencia y el gran poder, le traía a ellos asombro. Y por lo tanto le traía reverencia. Y esa reverencia era el temor que nos dice que estaba produciendo el Señor. Es un asombro, como cuando tú ves un milagro de sanidad, o cuando tú ves una persona que es necia y ve algo que nunca pensaba que iba a hacer, y entonces esa persona cambia su forma de pensar, porque ve un poder que nunca había visto y que nunca pensó que iba a hacer. Ese temor reverente era lo que tenía cada persona, por las maravillas y los prodigios que se estaban dando en ese momento, ¿no? Señales y todo lo que hacían los apóstoles asombraba a la gente, y mucha gente creía, muchos incrédulos creían, muchos sacerdotes creían en estos milagros que se estaban dando, porque Dios se estaba manifestando en una forma muy, muy, muy especial. Dice que todos creían y todos tenían todas las cosas, ¿qué cosa? Comunes. Y todos los que creían estaban juntos, ¿no es cierto?, en el mismo sitio, y tenían todas las cosas, dice, comunes. Y dice también que vendían sus posesiones y vendían sus haciendas y le repartían a todos, a cada uno, de acuerdo a sus necesidades. Había mucha necesidad. Y el pueblo se movió a poder manifestar esta forma de amor. En el Antiguo Testamento, el temor que hemos visto ya ha sido manifestado de una forma muy especial. Entonces, y todos los que creían estaban juntos, ¿no es cierto?, en el mismo sitio, y tenían todas las mismas cosas, y tenían todas las mismas cosas en común. Ya lo he dicho hace un momento, que no tiene que ver nada con lo que es el comunismo, ¿no? Tenía que ver más que todo una manifestación del Espíritu Santo. Una fe inamovible guarda la unidad y vive, ¿qué cosa? En comunión, como la que estamos viviendo en estos momentos nosotros, la comunión. Pueden venir momentos difíciles,
pueden venir circunstancias difíciles, aún si a nosotros nos cerraran la iglesia, como esta enfermedad ha hecho que se cierre la iglesia, no es por una persecución, pero sí por una enfermedad. La iglesia, muchas veces hemos dicho que no son las estructuras. La iglesia, ¿qué cosa es? Gente. Amén. Y entonces, la gente eres tú. La gente son todas aquellas personas que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso que ahora que estamos, ¿cómo se llama?, reuniéndonos en casa, estamos haciendo iglesia. Amén. Porque la iglesia está donde dos o más se reúnen en su nombre. Entonces, pero esa es la unidad. El día de ayer yo tuve que reunirme con los líderes y decirles, muy bien, ahí está esta urgencia que tenemos que hacer. Así que movámonos todos los líderes, movamos a los creyentes, movamos a las personas que están bajo su responsabilidad y comuniquémonos que este domingo va a ser un domingo especial. Amén. Va a ser un domingo, ¿qué cosa? Especial. Y yo sé que tú estás viviendo, si tú ahorita estás en una casa, estás viviendo un momento especial. Y va a ser un tiempo muy, muy hermoso. Va a ser tiempo de conocernos también. Porque a veces cuando estamos en un culto, de repente, donde el culto es muy grande, a veces ni siquiera nos saludamos. Ni siquiera sabemos cómo piensa el hermano. Pero ahora yo creo que Dios nos da esta oportunidad para conocer y saber más de los hermanos que están a tu alrededor. Así que mira a tu hermano que está acostado, mira a tu hermano que está al otro lado, ¿no? Y dile, hermano, qué bueno estar juntos. Amén. Entonces, cuando este pasaje nos habla de que ellos estaban juntos, esta relación era muy hermoso. Y perseveraban unánime, dice este concepto de unánimes, el homotusmado, ¿no es cierto?, significa tener una misma mente. O sea que el Espíritu coloca un mismo pensamiento, un mismo sentir. Cada día en el templo, ellos partiendo el pan y en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez. Mira, ve, ¿cómo compartían ellos? Con alegría y sencillez. Esta palabra, operlateiti, ¿no es cierto?, que significa sin pretensiones de corazón, hablaba de la actitud. O sea, ahí no había discriminación, ahí no había que tú tenías un cargo muy importante. No, ellos compartían con sencillez a quien venían. Y con alegría y sencillez de corazón. Y eso le impactaba a las personas que estaban alrededor. Porque decían, realmente, ¿quiénes son estos, no? Mira, dice así, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el, ¿qué cosa? Con todo el pueblo. El pueblo se gozaba de estar con ellos. La iglesia inamovible es cimentada en Dios, en un crecimiento natural. Y esto es muy importante, escúchame bien. Y dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, y dice, a los que habían de ser, ¿qué cosa? Ser salvos. Escúchame bien. ¿Quién añadía? ¿Era el despliegue de propaganda que hacemos nosotros? ¿Quién añadía? ¿Era acaso la buena comunicación que teníamos en la iglesia? ¿O era el gran predicador Fernando Lano, o el gran predicador que invitamos a la iglesia, la que añadía a la iglesia? Sí, podemos llegar a impactar a personas con prédicas, con sermones, eso es bueno. Pero un secreto, querido hermano, querida hermana, yo voy a ir terminando, un secreto que esta iglesia descubrió, es que no se habla que se evangelizaba en grandes masas. Es más, Pedro ni siquiera él se imaginó que el mensaje que iba a dar iba a hacer que más de 3.000 personas recibieran de Jesucristo. Pero el impacto de esta iglesia primitiva y el crecimiento exponencial cada día no era porque habían grandes predicadores. ¿Sabes cuál fue el impacto? Que dice que ellos compartían, ellos predicaban. Y escúchame, esto es muy importante, porque cuando el mensaje de Dios nos dice, el mensaje de Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, para que después se comunique a sus discípulos, le dice ir y predicar el Evangelio.
El predicar incluye a todos, incluye a todo creyente, que tenga el don o que no tenga el don, porque si tú has recibido un mensaje de Jesucristo, tú tienes la capacidad de compartirlo. Entonces, el crecimiento que Dios añadía cada día es porque todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, donde iban ellos hablaban de Jesucristo. Y la gente venía y se acercaba y dice que Dios añadía, Dios hallaba gracia, ponía gracia en ellos y ellos hallaban gracia sobre la gente del pueblo y la gente estaba dispuesto a oírlo porque veían cómo ellos se amaban, veían cómo ellos compartían, cómo ellos vivían. Y entonces esto hizo que la iglesia sea revolucionaria. Y este principio que él añadía a la iglesia y Dios iba haciendo crecer y ellos ¿sabes por qué era? Porque ellos simplemente habían obedecido a Dios. Dios le había dado la cantidad de gente y ellos se habían encargado de cuidarlos, ellos se habían encargado de orar, ellos se habían encargado de estar con ellos se habían encargado de proveer, de ver por sus necesidades. Entonces eso hizo que el impacto sea poderoso y que mucha gente conozca de Jesucristo. Allí en 1 Corintios hay un pasaje muy, muy hermoso, ¿no? Pero fue el Señor quien añadió a la iglesia, como dice el apóstol Pablo. Dice que primeramente en este espíritu, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio crecimiento? ¿Quién dio crecimiento? Dios. O sea, yo hago mi parte, yo planto, yo siembro, yo predico. Otro va a ir enseñando la palabra, va a enseñar, va a ser el discipulado. Pero ¿quién va a ser el que va a hacer crecimiento? ¿Quién va a ser el que va a colocar esa semilla de estas personas que son utilizadas? Dios. Pero ¿quién lo da de crecimiento? Lo da Dios. Querida hermana, querido hermano, quiero que por favor tomemos en cuenta esto. Dios quiere bendecir a nuestra iglesia. Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean piadosos de la palabra, conocedores de la palabra. Por eso que estamos iniciando un año del discipulado. Queremos cimentar bien a los creyentes para que cuando vengan como estas clases de crisis o cuando sucedan muchas cosas, seamos esparcidos de repente por diferentes lugares, vayamos y llevemos el evangelio y muchas personas puedan conocer de Jesucristo. Esta crisis que estamos viviendo para nosotros puede ser una oportunidad, escúchame bien, puede ser una oportunidad de que tú le muestres a esa persona que Dios tiene todo el control. Y de repente, para muchos de ellos, tú vas a ser un instrumento de bendición. Acércate a tu amigo, acércate a tu vecino, acércate a los que están acostados, que están desesperados, y dile, ten tranquilidad, confía, porque Dios tiene todo el control. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana y ahora van a tener la oportunidad de compartir también lo que hemos estado hablando. Muchas gracias y buenos días.